Hace unos meses se propagó por internet una noticia que parecía casi milagrosa o increíble hoy en día. Amino, una aplicación tan polémica e importante en la vida de muchas personas que han crecido con acceso a internet y más que nada a redes sociales en la década pasada, iba a cerrar. Para la alegría de muchos exusuarios o para la tristeza de los pocos que aún la usaban en la actualidad. Y es que es algo que simplemente sonaría como otra parte de la infancia de muchos usuarios yéndose. Se volvió en un montón de reacciones muy extrañas y fuertes, más que nada en Twitter, donde alcancé a ver mares de hilos y de comentarios sobre el tema, sin siquiera verificar que la información sobre el caso fuera real. Era mucha gente solo dejándose llevar por la idea de ver esa etapa de su vida quemarse por fin, y es ahí donde me surgieron varias dudas. Primero, ¿qué cosas tan nefastas u horribles tuvieron que pasar en Amino como para que muchas personas ni siquiera sientan nostalgia al saber el cierre del sitio, sino más bien repulsión o asco al recordar la aplicación? ¿Hay casos documentados del tema o peor aún, se saben de primera mano crímenes o cosas que hayan ocurrido dentro de Amino? Creo que lo ideal para empezar a tocar el tema de Amino es primeramente entender cómo funcionará el video. En primera instancia hablaré de la aplicación y su historia, un poco por encima, pero sin escatimar en detalles, empezando lentamente en el proceso a tocar algunos temas que pueden ser fuertes. Aquí es donde también comenzaré a mezclar casos que he recopilado a través de lo que mis suscriptores me han comentado, mi guionista obtenido y de lo que terceros me han enviado por mis redes. Y lo aclaro de una vez, toda esta información ha sido tomada y reescrita para evitar cosas como alguna filtración de datos importantes sobre las personas que me han dado toda la información, además de limitar lo más posible que de alguna manera le llegue acoso a cualquier usuario que me haya contado su historia libremente. Asimismo, usaré partes de la cronología de la aplicación de por medio mientras la historia se adentra más en el pozo tan macabro que llegó a ser Amino. Así que, ¿qué es Amino exactamente? Bueno, es una red social que nació en 2015 y lo hizo en su momento con una propuesta radicalmente distinta a lo que representan sitios web como Tumblr, que era el refugio de muchos usuarios o fandoms de casi cualquier tema. Reddit, que era un sitio que en ese momento se sentía muy alejado de las personas muy jóvenes que tenían acceso a internet en ese momento. Discord, que no era más que una versión inicial del monstruo que es hoy, y Facebook, que desde esa época ya comenzaba su caída de popularidad entre los más jóvenes. Amino, desde gran parte de su inicio, llamó la atención de muchas personas, y entre todas esas había una considerable cantidad de personas que gustaban de muchos temas y eran algo jóvenes para usar foros que se pegaron demasiado de la aplicación, porque con ello finalmente tenían un nuevo y verdadero espacio para ellos. Además, convengamos de que Amino se vendía con una ventaja competitiva para muchos, prometía ser una utopía donde muchas personas, sin importar cuán específicos, excéntricos o íntimos fueran sus gustos, pudieran compartir espacio, siendo regidos estos espacios llamados Aminos por los mismos usuarios adolescentes o jóvenes. Un sitio perfecto para niños de 8 años, adolescentes de 14 o 15 y para adultos de más de 25 o 30 que tenían una mina de oro para grumear, acosar, maltratar o manipular a menores. Pero volviendo a la app en general, el convertirse en un fenómeno global de manera rápida fue algo con lo que no contaba ni el desarrollador más optimista. Además, si tenemos en cuenta el hecho de que no fue por campañas oficiales ni por publicidad masiva hasta ese momento, porque después adoptaría una estrategia muy agresiva, sino por el voz a voz y el empuje de muchas partes de fandoms que encontraron en Amino un terreno fértil para organizarse y crecer sin límites, como dije anteriormente. Y aquí es donde cosas que si fuiste un niño o un adolescente en la década pasada, seguramente recordarás juegos como Five Nights at Freddy's o Undertale, series como las que transmitía Cartoon Network o Disney, webseries como FNAF HS o un sinfín de gustos como youtubers, roleplay, música o anime se volvieron grupos muy grandes dentro de la aplicación, contando muchos de estos Aminos con un número de usuarios que tranquilamente podían ir de los 100.000 usuarios hasta los 3 o 4 millones, y entre tantos es imposible que no ocurriesen casos o problemas que marcaron para siempre a la aplicación o a las personas que lo usaron en su momento. Ya que empezaremos a contar casos ocurridos en la aplicación, quiero comentar el primer caso, uno que me compartió un usuario que pasó varios años en Amino y que, como muchos, entró siendo un adolescente curioso, solo que en su caso llegó a ocupar el puesto de líder, que era el rango más alto de la moderación y que se podía alcanzar como usuario de la aplicación, rol que manejó dentro de una comunidad mediana por unos años y en el proceso empezó a tener problemas con todo lo que lo rodeaba, como integrantes del staff o usuarios que reportaban
pasaban, todo esto salió de una conversación y me he tomado la libertad de omitir algunas cosas que no aportan mucho al tema. En la comunidad en que pasó todo esto habían como 300.000 personas en el momento en el que me retiré de todo el problema. Era muy común doxear a las personas que te cayeran mal o que simplemente quisieras joderle la vida un rato. Incluso en el mismo círculo en el que estaba llegó a haber un problema con eso, donde me echaron la culpa a dedo porque un enfermo que pasaba gore como si nada dijo que yo era el del problema. Y ni siquiera fui yo quien lo hizo, ni propuse la idea porque me parecía demasiado el hecho de molestar a las personas porque se le cantaba del culo a alguien. E inclusive entre otros grupos como el staff y otros de los que tenía conocimiento, para meter presión uno doxió a otro y se fue con ex integrantes del staff y ciertos famosos de la comunidad que en ese momento no querían que la misma estuviese moderada por los curadores y líderes del momento, y siempre hacía raids, multicuentas y otras cosas muy molestas que solo tenían la finalidad de llevar la contraria por su ego y por otras cosas. En ese momento decidí preguntarle a la persona si estaba incómoda con todo lo que había comentado de su experiencia y además aproveché de preguntar si eso era lo único que recordaba de su etapa en Amino, a lo que respondió al instante de que no, y me comentó de otra cosa que también involucraba el entorno en el que estuvo entre 2017 y 2019, que fue donde ocurrió esto. Hace poco me enteré de algo que sucedía en la comunidad en general, pero supongo que era súper común en esos tiempos. Alguien que en su tiempo fue muy importante en la comunidad en realidad había sido un personaje todo este tiempo y había abusado de nuestra confianza. Mintió sobre su edad, el cómo se veía, cómo hablaba, editaba todo y hasta tuvo parejas que no sabían sobre eso. Les hizo catfishing durante algún tiempo hasta que abandonó todo y no se supo más de él. También ocurrió que una persona que decía tener algo más de 15 años, no recuerdo muy bien, y que era alguien famosilla en la comunidad resultó ser en verdad una persona de más o menos unos 30 años que le gustaba interactuar con menores a través de Amino. Hasta donde supe, nunca grumeó a alguien, pero sí estaba haciéndose pasar por la mitad de su edad. Tras todo esto y estar a cada rato recibiendo raids, censurando y moderando cosas como el gore que pasaban por esos grupos, decidí darle más prioridad y tiempo a mi vida fuera de Amino y me alejé del staff y de esa comunidad. En todo esto, en medio de lo que la persona me comentó y recordando los otros casos que se verán a lo largo del video, hay un espacio de tiempo que se repite en todos los casos, y son cosas que ocurrieron entre el 2017 y el 2020, que marcaron profundamente a muchas personas que estuvieron en Amino por esas épocas, ya que coincide con la mejor época en términos de números de la aplicación, que contaba con millones de usuarios activos en ese momento. Amino vivió un auge brutal en esos años, y el ambiente era simplemente hiperactivo, chats llenos las 24 horas, fanfics y roleplays colectivos, una pelea enfermiza por entrar a destacados y tener sus 5 minutos de fama, todo eso. Para un adolescente, abrir Amino era sumergirse en un torbellino de interacción constante más que nada, porque se volvió una forma de que los intereses más íntimos estuvieran a la mano y en una comunidad a la medida del usuario. Y al tener esos gustos tan propios y no querer que gente ajena a esas comunidades se burlaran, criticaran o hasta preocuparan por sus gustos, llevaba al sincretismo. Por eso mismo, casi no había adultos responsables vigilando, solo otros jóvenes con poder, y entre ellos infiltrados que no eran tan jóvenes como decían ser y se ponían a incomodar a los demás. En esta parte empezaremos a tocar casos muy lamentables y enfermizos, por lo que pido mucha comprensión y respeto a los temas que se comentarán. Gracias. Este caso con el que abriré esta parte del video ocurrió hace mucho, pero aún así dejó secuelas fuertes en la persona que me comentó el caso. Mi historia ocurrió cuando yo tenía 14 años en una comunidad de 50.000 usuarios. Esta era una comunidad donde se hacían normalmente subastas y compras de algunos tipos de ediciones. Yo era un usuario muy reconocido dentro de la comunidad, participaba activamente en subastas de mis personajes favoritos y en mis subastas también se participaba mucho, ya que mi estilo era ajustado. Por medio de una amiga en común conocí a un usuario que resultó ser el líder agente de Steven Universe Amino. Hablamos de manera muy normal porque teníamos hartos intereses en común, una amistad de internet normal hasta ese momento. Esta persona tenía alrededor de 20 o 21 años en el momento en el que empezó a cambiar su comportamiento conmigo. Cabe recordar que yo tenía 14 años. Esta persona empezó a ligotearme de una manera muy extraña
y a hablarme en doble sentido. Me exigía que le mostrara mi cara, él sabiendo que yo tenía problemas de autoestima y que era casi 7 años menor que él, al punto de que me incomodaba ya siquiera la idea de hablar con este personaje porque siempre acababa en el plan de ligoteo, cosa que hablé con mi amiga y ella me dijo que para ella no era nada grave, más que nada porque ella sentía que al yo ser bisexual y el líder de la comunidad ser gay, él podría estar emocionado de por fin tener a alguien de su gusto a la mano, cosa que ya con varios años de haber pasado esto me genera mucha más incomodidad y veo que fue una mierdota de respuesta por parte de mi amiga. Tras esa charla decidí acercarme a este chico y decirle que me estaba incomodando al 1000 y le pedí amablemente el favor de que dejara de hablarme con ese doble sentido y ese tono, ya que no iba a encontrar un visto bueno de parte mía. Además, en ese punto de la vida lo único que me interesaba era jugar cosas en la PC, ver los animes que me gustaban y hablar con mis amiguitos de internet. No me interesaban las cosas sexuales porque eso no era parte de mi etapa en ese momento de la vida. El acuerdo al que supuestamente habíamos llegado y las disculpas que me ofreció no duraron ni una semana, ya que cuando pudo empezó nuevamente a acosarme y a decirme esos comentarios de doble intención, y pues yo tomé la decisión de bloquearlo y alejarme totalmente de ese tema. Lo que más me impacta es que era el líder agente de una comunidad llena de niños y donde él tenía una posición de poder y un culto a su personalidad. Y a veces miro al techo cuando recuerdo el tema y me digo a mí mismo, si eso me hizo a mí fuera de la comunidad donde era líder, ¿qué no habrá hecho donde mandaba y hacía lo que él quería? ¿A cuántos niños no habrá acosado también? En esta parte del video también debo mencionar que muchos moderadores de las comunidades en español de la app también convivían entre sí en algunos áminos donde se alejaban de su labor como staff de varias comunidades y por eso era normal que se enteraran mucho tiempo después algunas personas que sus amigos o conocidos de X ámino eran líderes, agentes o curadores de otras comunidades. Asimismo, era muy normal el hecho de que podían ingresar otros usuarios que no tenían estos roles en sus comunidades y que solo entraban para pasar el rato, como pasó en la historia anterior. Pero entre todo también ha habido casos donde el staff de X o Y comunidad ha salido afectado por culpa de compañeros suyos o de gente que solo quería molestar, como pasa en las siguientes anécdotas. Esta sucediendo esta vez en un ámino que sí es conocido por varios, el de la webserie de FNAF HS. Como primera anécdota empezaré con la de una usuaria que se acercó a la investigación y proporcionó su experiencia en esta comunidad. Fui curadora y líder en la comunidad por un tiempo, me cuesta recordar cuánto, pero sé que fue algo más de unos meses en lo que lo más normal que me tocaba moderar era shitpost y aguantarme a muchos usuarios tóxicos que lentamente se convertirían en lolcaos de la comunidad. La cosa es que la moderación era tan nefasta en esos momentos que yo, habiendo quedado como curadora un 24 de diciembre, me tocó estar toda la cena de Navidad retirando contenido, hasta que con el pasar de los días ese shitpost y las peleas bobas de usuarios cambiaron a reportes de acoso, de personas intentando doxear a otros y de cuentas mandando escenas de gore muy grotescas, fotos de montones de mierda en baños y de cutscenes. Nunca se supo realmente de dónde salieron estos usuarios, pero en ese momento aún había grupos de antis que les gustaba ir a molestar en FA lo más que se pudiera, aunque no puedo dar al staff por angelitos, ya que también no faltaba el que tenía su trapito sucio y adoraba tener su legión de fans que le limpiaban todo lo que hacía. Pero el tema no acaba ahí, ya que generaciones anteriores de ese equipo de moderación también se contactaron para la investigación, decidieron darme sus experiencias al frente de la comunidad, como por ejemplo el siguiente usuario. Cuando era líder de FNAF HS Amino, muchas veces moderaba de madrugada para que no interfiriera con mi vida fuera de internet, y aunque suene muy horrible, era muy normal encontrarse con imágenes o videos de cosas como porno, snuff, zoofilia o CP en los chats públicos y en posts de la comunidad. Más que nada una imagen relacionada a CP que hasta el día de hoy me llega a la cabeza y me da arcadas, ya que todas las noches esta se reposteaba a través de multicuentas cada que se podía. Esta era muy específica y hasta me sonaba a que era una amenaza para alguien dentro de la comunidad, ya fuera un usuario sin más o alguien del staff que se sabía que era menor. Al final siempre he pensado que alguien estaba marcado y siendo seguido en la comunidad, y esta era la forma de hacérselo saber. Igualmente llegó un punto que yo moderaba tanto de ese contenido en la madrugada que otros moderadores apenas amanecía o apenas podían llegaban a consolarme porque yo ya no podía con eso, y desde ahí me desligaba del tema hasta la próxima madrugada. Ese fue mi día a día durante 2 semanas con esa imagen y un año como staff, ya que cuando pude, me fui.
Asimismo, entre estos usuarios antiguos de la comunidad, hablé con uno de los primeros integrantes de los grupos de moderación, ya no solo de FNAF HS Amino, sino de otras comunidades que eran muy grandes en su momento por allá en 2016. De lo que me contó este usuario en su momento fue que de lo poco que recordaba eran peleas algo absurdas y uno que otro caso de acoso. Eso en la parte leve de la entrevista, ya que luego se abriría a contar lo tedioso que era ser curador y posteriormente escalar hasta líder agente en estas comunidades, y aquí es donde dejo sus comentarios. Yo ingresé a Amino cuando apenas iniciaba, te estoy hablando de 2015 o 2016. En ese momento yo solo era un usuario y no había empezado a coquetear con la idea de ser admin o integrante de algún staff, más que nada porque me daba hueva tremenda en ese tiempo a mis 15 o 16 años más o menos. La cosa cambió cuando ingresé a la primitiva comunidad de FA. Y por recomendación de varios amigos ingresé al staff. En su momento no me tocaba administrar o moderar cosas tan graves que no fueran chats públicos donde la gente hacía roleplays muy extraños y que de vez en cuando rompían las reglas, y me encargaba de bajar todo eso para no tener problemas en la comunidad. La cosa es que eso cambió mucho con la masificación que sufrió la comunidad con la recomendación de Edo-chan sobre la misma, llegando un montón de niños y otros usuarios algo más grandes que por primera vez experimentaban lo que era estar en un sitio con sus gustos propios y siendo aceptados entre todos. Esta alegría duró algo de tiempo hasta que entraron los primeros grupos de antis y algunos grasosos del tiempo de SDLG que empezaron a molestar y a llenar de flut la comunidad, cosa que empeoraría cuando hubo algunas internas en el staff y surgía una que otra pelea, mientras que al tiempo se llenó la comunidad de los primeros acosadores y remitentes de cosas como Snaf o Lolicon, algo de lo que nos hicimos cargo en su momento. Todo bien hasta acá en lo que cabe, hasta que en muchos de los procesos y reportes que me tocaba hacer un día, alguien me invitó a un chat para revisarlo y banear a los usuarios, resultando que los muy enfermos estaban transmitiendo un video de un tipo haciéndole cosas macabras a un bebé, cosa que me asqueó al momento, siendo baneados estos chistosos. El tema es que después de revisar a fondo resultó que el video que estaban transmitiendo era el de Daisy. No sabes el asco que me da el solo contar esta historia, ya que muchos de los chicos con los que compartí gen o grupo en el staff nunca supieron y creí que me iba a quedar con esto en mi pecho por el resto de mi vida. Aquí también debo hablar de por qué era tan normal el hecho de que muchos usuarios entraran de golpe a las comunidades de Amino por esos tiempos. Como dijo el usuario que me comentó la masificación de la comunidad en la que estaba, y es que entre finales de 2016 y más o menos a los inicios de 2018, Amino ejecutó una pauta agresiva en muchos sitios como YouTube, en donde apostó por seguir su lema de comunidades para todos los gustos y apuntó a meterse en los nichos más grandes de la plataforma en ese momento, como los de animación, story times, algunos de críticas y otros que eran las eminencias de sus fandoms, y casi que su palabra era la ley para esos grupos, por lo que podríamos decir que Amino tenía su puerta de entrada personalizada a cualquier grupo dentro de la app con enlaces de atribución vía amino.app.link o OneLink colocados por los propios creadores o inclusive estos mismos creando Amino sobre ellos y poniendo a algún menor o a alguien fácil de mantener por su fanatismo para que moderara todo. Y es que la lógica encajaba con la arquitectura del producto, ya que era una red móvil de comunidades verticales que tras años de operar como decenas de apps por interés había centralizado el acceso sin renuncia al ADN de cada pasión tiene su Amino. Y en estos aspectos es donde salen los primeros posts y las primeras notas sobre la red social, algunos con un tono alarmista y otros con una manera más relajada para informar o mostrar datos del tema, como en 2016 que el periódico The Verge en su artículo This is what Reddit would look like if it was born in mobile era ya subrayaba aspectos importantes del diseño de Amino y reportaba promedios de permanencia altos, cosa que otra nota de Wired en 2018 llamada Amino Apps Makes the Case for Anonymity Online apoyaría, ya que hablaba de más de 1 millón de comunidades y tiempos de uso diarios que rondaban los 70 minutos. Posiblemente si ustedes estuvieron en Amino o en círculos de contenido donde parte del fandom o algunos grupos estaban en esta aplicación, habrán escuchado a su youtuber favorito de la época promocionarla. Todo esto al final no solo con pauta paga, sino que también con la finalidad de estar en un espacio donde compartir con sus fans, solo que este se podía tornar en algo muy denso en cuestión de minutos, como lo hemos visto en este documental. Pero esa lavada de cara y hasta de manos de la aplicación a través de uno que otro influencer no puede tapar lo que verdaderamente ha marcado a la aplicación, casos donde el acoso llevó a intentos de suicidio o directamente a uno, además de un asesinato que dio lugar en Latinoamérica, y Amino fue la plataforma donde todo dio inicio, pero nos estamos adelantando a lo más mórbido de lo que hablaremos hoy.
Esta parte del video será abierta por varios casos que ya no involucran anécdotas, sino arrestos y problemas ante la ley para varios de los implicados. Ya después irán varios testimonios de víctimas y testigos de problemas que sobrepasaron cualquier posibilidad de solución y algunas acabaron en tragedias que han destruido familias. Tristemente, aquí ya se involucran actos ilegales y problemas muy fuertes de los que pocos usuarios de la aplicación y hasta víctimas de usuarios dentro de la misma saben, pero que el tiempo ha permitido que se hablen de ellos finalmente, por lo que pido total discreción y respeto ante los temas que se tocarán en este espacio. Si hablamos de los casos legales que han comprometido a Amino, podemos encontrar varios que casi han sido enterrados por el tiempo, como si el mundo quisiera echarles una alfombra por encima para que no se sepa mucho de estos, siendo el primero un caso que saldría a la luz el 8 de julio de 2025, cuando el Evening Standard, que es el periódico de toda la vida en Inglaterra, informó que altos mandos de cuerpos de seguridad nacional pidieron a la policía de Surrey reabrir con urgencia la investigación penal a un ex policía que había sido descubierto grumeando a menores a través de internet, y siendo una de sus aplicaciones favoritas para esto, Amino. Esto era una falta grave que le costó desde su trabajo hasta su libertad y el repudio de la sociedad para siempre por mantener comunicaciones de índole sexual con al menos 5 chicas menores de edad y haber mentido sobre su edad el mayor tiempo que pudo para poder seguir con su rutina. Lo terrorífico del caso es el documento oficial de este, un folio tan brutal y extenso que consigna que el volumen del material revisado fue extraordinario, siendo de 160.987 páginas de mensajes en 169 chats, donde se describe pagos enviados a una de las víctimas a manera de comprar su silencio y la creación de una comunidad por parte del propio agente en Amino para mantener todo en orden con la red que había creado, usando en esta y en otras redes los términos de lolis y novias suertuditas para referirse a todas las menores que él grumeaba, sosteniendo su acoso y presión a todas a través de amenazas y manipulación. Pero lo asqueroso no acaba ahí, ya que el segundo caso legal donde Amino se vio involucrada fue el 18 de abril de 2022, cuando la policía de Bremerton en Estados Unidos difundió un comunicado oficial sobre la detención en Luisiana de Hunter D. Mitchell, alguien de 20 años apenas por 2 delitos relacionados con menores, donde se relató que el contacto inicial con la víctima se produjo en la comunidad de Five Nights at Freddy's, dentro de la parte en inglés de Amino, que luego, como en la mayoría de estos casos, migró a mensajería externa y derivó en comunicaciones gráficamente sexuales. La detención fue ejecutada por el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Ya en Latinoamérica ocurrieron 2, pero por ahora solo diré el penúltimo caso legal por cuestiones de guión, ya que el último cerrará el video. El 13 de septiembre de 2017 se publicaría una nota muy densa en el medio El Diario de Chubut, donde se recogía una alerta pública de la ONG Grooming Argentina sobre riesgos en Amino, tras recibir una denuncia de la madre de un adolescente, presentada también en una fiscalía especializada de la provincia de Buenos Aires, describiendo en esto cómo se posicionaban temas demasiado problemáticos los chats temáticos, incluidos rótulos como Sweat Room o Hentai, además del débil filtrado etario y la facilidad para crear comunidades y avatares anónimos que prestaban para poder acosar a menores de edad, dejando constancia del tema y de que Amino no solo era un problema en el primer mundo. Dentro de los testimonios que he recopilado para esta parte del video, reitero que hay casos que las víctimas me han contado con total respeto y que hasta la publicación de este video no han salido a la luz, y dado el peso que representan estas historias para quienes las sufrieron, junto a varias personas que me estrecharon lazos para hablar con ellos, tuve que acordar verbalmente la no mención de algún aspecto relacionado a todo esto hasta que el video salga a la luz, por lo que nuevamente agradezco la confianza que han depositado en mí y en cómo han dado el paso adelante para por fin sacarse el peso con el que han cargado por años de encima, comenzando así con la primera historia. Ingresé a Amino en noviembre del 2016, por ese tiempo tenía apenas 12 años, pero ya llevaba siendo muy constante en internet desde 2013 o 2014, más que nada porque fuera del internet no tuve muchos amigos para salir a jugar, por lo que me refugiaba mucho en la red. En Amino principalmente usaba comunidades que dentro se pudieran rolear o convivir mucho, por lo que aparte de Roleplay Amino estaba en comunidades como FNAF HS, anime o algunos juegos indies del momento. Durante unos meses en uno de estos Aminos ya era otro usuario más
más de los que se conectaba a pasar el rato. La cosa es que lentamente fui conociendo a una que otra persona que ya era algo más fastidiosa que yo en la comunidad, y estas a su vez me presentaban a gente que ya ocupaba puestos de editores para algunas cosas de las comunidades o ya directamente con los staff de estos sitios, por lo que empecé a convivir mucho con ellos, reitero, teniendo 12 años. Durante estos momentos de vida, muchos de ellos me introdujeron a otros fandoms y a otros gustos como Eddsworld. Fue en este espacio que me volví una persona cercana al que sería el líder agente de una comunidad tiempo después, siendo alguien que en ese momento ya estaba rozando la mayoría de edad, mientras yo cumplía 13 por esos meses también. Durante ese tiempo me sentí cómodo con varias cosas de las que se hablaban y se decían por privado. La cosa es que para mí nunca fue algo raro y siempre he sabido de mi heterosexualidad, cosa que siento que en el fondo no abordé bien con nadie de ese grupo, y desde ahí comenzaron las rencillas, ya que yo no podía ocultar que por ese tiempo también era usuario de 4chan y tenía en la cabeza cosas de extrema derecha que mi paso por 4chan y otros foros y sitios me habían metido en la cabeza, y que con el tiempo cambié y me volví mejor persona, eliminando esas ideas de mí y reemplazándolas por una filosofía más cercana a la poca importancia en lo que no es mi vida sin dejar de ayudar al prójimo. El tema es que nadie de ese grupo le agradaba ya tras varios comentarios que dije en tono sarcástico y tras molestar a varios líderes y al que sería después de la gente, empezaron a acosarme siempre que se podía, llegando al punto de obtener mi número de teléfono, mi dirección de email, mi dirección real y hasta fotos de mi cara que yo solo ponía en WhatsApp, por lo que supe que varios de mis amigos que estaban fuera de ese grupo habían sido contactados por estos acosadores o eran también amigos de mis acosadores, lo que me empezó a generar más paranoia. Y es que quiero que se pongan en mis zapatos. Tenía un montón de personas con mi información personal por ahí burlándose de mí, tanto que simplemente reventé un día con todo e intenté suicidarme. No daba más. Gracias a Dios, el universo, el destino o en lo que gustes creer, no fue exitoso el tema y tras un tiempo me recuperé, solo para seguir siendo acosado por años por parte de estas personas que siempre que podían me agregaban a grupos de WhatsApp o hasta Instagram y Facebook solo para reírse de mí y para mostrarme toda la información mía que poseían. Recuerdo mucho cómo se burlaban de todo lo que tenía que ver conmigo, cómo le decían a personas que no tenían nada que ver que yo me merecía eso y más casi que adoctrinándolas, cómo se burlaban de mi sufrimiento y todo, cómo descubrían mis perfiles en otros áminos y llegaban a incomodarme o a buscar a mis amigos de esas comunidades para intentar maniatarme más. Simplemente fue muy asqueroso y jamás he podido borrar de mi mente el cómo justificaban eso con comentarios que dije teniendo 13 años y siendo un niño sin control en internet. Jamás merecí eso y por más que algunos de ese círculo me hayan pedido disculpas en los años recientes, no puedo simplemente olvidar lo que ha sido para mí la peor experiencia de mi vida. Viví un infierno por años. Dentro de las personas que se acercaron y me comentaron sus historias, hubo una en especial que llamó mi atención, ya que fue de las pocas personas que estrictamente pidió que de ser incluida su historia, cosas como su género y varios temas fueran alterados para evitarse un problema, ya que de esto solo tenían conocimiento los afectados, donde está esta persona incluida, por lo que pido total comprensión, apoyo y respeto para esta parte del video. Tenía tal vez unos 18 o 20 años cuando ingresé a Amino por unos amigos que eran de la comunidad furry y otaku más vieja guardia que yo conozca. Además de que seguía sus cuentas en casi todas las redes sociales, por lo que para mí fue muy fácil seguirle la idea a todos de entrar a varias comunidades de Amino y conocer gente o siquiera estar un rato por ahí. Durante ese tiempo no era una usuaria tan activa en este sitio, pero mis amigos lo eran, y demasiados si te soy honesta. Igual lo importante de la historia no es tanto eso, sino que sabíamos que entre el grupo había una muy dulce y hermosa pareja que siempre que podían peleaban por X o Y razón, cosa que era muy molesta, ya que no les importaba pelear y luego tomarle captura a la pantalla al tema e irse a quejar con alguno de nuestro grupo de amigos. La cosa fue así por unos años más o menos, entre 2018 y 2019 si mal no me ubico. En ese lapso yo me hablaba más con uno de los chicos de esa relación, quien me comentaba que realmente estaba harto de la tóxica que se había vuelto la relación, pero que su pareja era tan estresante y manipuladora que varias veces amenazó con su para que él nunca pudiera olvidarse de nada. La cosa es que un día estas amenazas se volvieron una realidad y nos notificaron que la persona en efecto se había suicidado.
solo que yo conocía la versión del chico, mientras varios del grupo que eran más cercanos a la otra persona tras unos meses decidieron tomarme del hombro y comentarme la situación real. Resulta que el chico no era para nada un ser de luz, abusaba verbalmente de su pareja, siempre que podía la acosaba y la stalkeaba, no la dejaba tener amigos más allá de nosotros porque éramos del mismo grupo y hasta le decía que fantaseaba con otras personas solo para humillarla más. Yo simplemente no podía creer todo lo que me decían, ya que los conocía de años y estar en ese momento fue muy fuerte para mí. No solo me hizo sentir más el duelo por la persona fallecida, sino que me hizo alejarme de muchos de ahí. En el fondo me siento en parte responsable de todo, ya que nunca le tendí realmente la mano a esa persona y antes siento que cuando atentó contra su vida, por cada recuerdo malo sobre el tema, donde seguramente estábamos los del grupo y obviamente yo, más daño se hacía. La vida es una mierda. Este video no acabará como de costumbre con una opinión o una reflexión acerca de cada caso que he comentado a lo largo del video, ya que he guardado el caso más turbio de toda la historia de Amino para el final del video. Solo que en este corto espacio quería agradecerle a todas las personas que confiaron su historia en mí para este video. También comentarles que este video es el inicio de una nueva sección en el canal en el que quiero que mi audiencia o algún conocido de ustedes pueda participar contando sus historias. Al final todos merecemos que nos escuchen y si puedo dar una ventana a que una comunidad grande como esta pueda entender tu situación y darte apoyo, lo haré. Así que ya saben, pueden contactarme por mis redes sociales para que puedan participar en esta sección y mil gracias por el apoyo. Amino, como hemos visto en todo el video, nunca ha sido un lugar totalmente seguro para nadie, y menos para los niños y adolescentes que ingresan a la app con la promesa de encontrar un espacio para ellos y sus gustos sin ser juzgados. Pero así como hemos visto casos de acoso, filtraciones, moderaciones, grooming y personas tomando su vida, tristemente cerramos el video con un que no solo conmocionó al país donde pasó, sino que cambió gran parte de la percepción pública que la poca gente que tenía Amino en Latinoamérica tenía sobre esta. Brisa González tenía 12 años y vivía en el barrio de Villa Española en Montevideo, Uruguay. Una niña que, como describían varios medios, siempre estaba con una sonrisa que contagiaba, tenía unos ojos negros grandes, redondos, enmarcados por un par de lentes de colores, y su cabello oscuro caía sobre la frente. Era la adoración de su casa en toda regla. Solo que eso cambiaría radicalmente el 20 de noviembre de 2017, cuando salió rumbo a su colegio como siempre, pero esa mañana su rutina se cortó. Llegó a la parada, esperó el bus y después, nada. Nunca apareció en clase y lo que le siguió fue una búsqueda intensa con la policía revisando cámaras y los vecinos organizándose para encontrar a la niña lo más rápido posible. Las grabaciones mostraron un Renault Bordeaux que se detuvo justo frente a la parada y recogía a la menor sin más, por lo que la investigación se centró exclusivamente en dar con el paradero de ese auto, cosa que se resolvería con unos días de investigación y sería hallado en el proceso siendo reconocido su dueño, ya que pertenecía a William Pintos, un taxista de 40 años con un historial oscuro, por lo que la policía llegó a su casa en Marindia, otro barrio de la ciudad, y encontraron el vehículo escondido, sin matrícula, agravando más la situación ya que esto no daba más señales de Brisa, hasta ese momento. ¿Y por qué digo hasta ese momento? Bueno, si les dije que este caso es el más oscuro ocurrido en la historia de Amino, es por algo muy grave. El 23 de noviembre saltaba la noticia que sin contexto sería para festejar, pero es todo lo contrario. Encontraron a Brisa, solo que sin vida y en un pinar del balneario Las Vegas, a la orilla de la interbalnearia. En el momento de su hallazgo estaba en condiciones que dejaban claro que alguien le había hecho mucho daño antes de matarla, demostrando lo ruin que puede llegar a ser el ser humano y el hecho de que había un trasfondo mayor en este caso, y así también Montevideo, Uruguay y hasta Latinoamérica y España pasaron de la esperanza a la indignación, depresión y hasta rabia en un momento, por lo que esa misma tarde hubo velas, marchas y silencio en el centro de la ciudad. El mismo silencio que tristemente ofrecía el caso hasta ese punto. La fiscalía ya tenía claro a quién mirar, a William Pintos, que ya no solo aparecía en varias cámaras con alguien a su lado a las 7:37 de la mañana, con características que coincidían con Brisa, sino que todos los caminos llevaban a él. En medio de todo, el fiscal que tomó el caso pidió la pena máxima posible en Uruguay, 30 años de penitenciaría y 15 de medidas de seguridad por asesinato. Pero el punto inquietante fue otro: ¿cómo había llegado Brisa a ese auto? Si bien yo ya mencioné que Brisa se subió a este, lo mismo no podía pedirse o darse en unas investigaciones de un caso que conmocionó a todo el mundo. Por eso el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que la hipótesis más fuerte era que ella y Pinto se habían conocido antes por internet. Poco
Poco después, desde este mismo espacio y desde otras voces que más o menos conocían del caso, se nombró directamente a Amino. Tanto fue el impacto que funcionarios del ministerio fueron a la escuela de Brisa a dar talleres para padres y madres sobre el uso de estas plataformas en vez de prohibirlas, ya que era mejor prevenir cualquier cosa en ese momento tan duro para todos. Y así el tiempo pasó hasta llegar a enero de 2018, y es que aquí finalmente William Pintos estuvo frente al juez y la madre de Brisa, confesando de forma directa, sin adornos, el crimen. La fiscalía ya tenía tantas pruebas sólidas como ADN, testimonios, grabaciones, todo tan así que el juicio parecía cuestión de tiempo en que se cerrara con el encarcelamiento de este individuo. Pero el 17 de abril de 2018 ocurrió lo inesperado. Pintos decidió suicidarse en su celda en el Comcar, lastimosamente dejando el proceso del caso en un final muy triste que se quedó sin sentencia y sin el cierre judicial que la familia esperaba. Amino sigue siendo un fantasma en la vida de muchos usuarios que aún viven atormentados por cosas que ocurrieron en este sitio, algo que simplemente se hace notar con los casos de los que hemos hablado hoy, donde esta utopía solo es una farsa para poder tener interacciones. Al final muchas personas evitaban hablar del caos que es Amino tan abiertamente, pero siento que ya era hora. No olviden que con este video damos paso a una nueva sección en el canal para que cualquiera pueda compartir algún caso suyo, ya sea de este estilo, de algo que vieron en internet o hasta algo paranormal. Mis redes están abiertas a poder leerlos y sé que esta comunidad a escucharlos. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Mada, Sirblad, NotFoundSef, Pug, Nani, El Gordo y Bonnie, que apoyan el sueño. Suscríbete, deja un like y comenta lo que sea para que te dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción. Apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.